Bien, una disculpa por eso. Les decía, entonces, desde el punto de vista de la macro, vemos el comportamiento agregado de la economía, así que me interesan a mí algunos conceptos, nada más recordarlos. Una clave importante para que no se me mareen cuando empecemos a ver las curvas en, en economía internacional, que vamos a analizar también el comportamiento del intercambio comercial entre países. La clave es la siguiente: a lo mejor el maestro de micro debe haberles aclarado cuando les dio micro y a lo mejor les hubiera facilitado la vida. Las curvas utilizadas en la teoría del consumidor, las curvas utilizadas en la teoría del productor, las curvas utilizadas en economía internacional, todas las curvas son exactamente las mismas, solo cambian los nombres y la interpretación que se da de cómo se da su comportamiento. Pero las curvas, su forma y la manera de comportarse es exactamente la misma. Si ustedes comprenden eso, no van a tener ningún problema con entender economía en general, en materia de curvas. Digo, si no se los habían dicho, se los digo yo. Así funciona esto. Bueno, vamos a regresar entonces, si les parece, a la presentación que tienen ustedes ahí. ¿De acuerdo? ¿Todo el mundo la ve? Sí, profe. Muy bien, vamos a empezar entonces. ¿Alguien me puede hacer favor de leer, por favor, esa frase que está ahí? Yo, profe, Muy bien, adelante. Me van a tener que decir el nombre y quién participa, porque no los veo. Cuando pongo pantalla completa yo ya no eh, veo. es Jorge Ricardo Pacheco Gil. Ok, muy bien. Muy Mm. bien, Jorge. Uno de los mayores errores que comete la gente es, perdón, es intentar forzarse a tener un interés por algo. Tú no eliges tus pasiones te eligen a ti. Muy bien. ¿Quién lo dijo, Jorge? Jeff Bezos. ¿Y quién es Jeff Bezos? ¿Se ubican a Jeff Bezos o no? Yo no, profe. No, a ver, ¿alguien del grupo no lo ubica? Es Es el el creador CEO de de Amazon, ¿no? Amazon. ¿Es el qué? Es el CEO de Creador de Amazon. Amazon. ¿Y es el hombre más qué? Más Más rico del mundo. millonario. Es el hombre más rico del mundo. Ese discute con varios, ¿no? Son siempre los mismos, pues, que están ahí. Está Elon Musk, bueno, ya saben. Jeff Bezos es el creador de Amazon, así es. Él nos dice entonces que uno de los mayores errores que cometemos como seres humanos es forzarnos a que nos interesen las cosas. Entonces, no se trata de que te forces a que te interese, por ejemplo. Esa es la clave y yo pongo esta frase siempre aquí cuando hablo de economía, porque la gente a veces se forza a entenderla. La economía no es algo que tengas que llegar tú forzado a comprenderla. La primer clave para que la economía me resulte interesante es que entienda la importancia que tiene el comprender su funcionamiento como parte inherente a nuestra vida o a lo que hacemos diariamente. Por lo tanto, el interés no es algo que tenga que estar obligado a aprenderla. De hecho, la economía es la única materia a lo largo de la historia de ustedes como persona que tiene una función muy específica porque siempre ha acompañado al ser humano. Todas las demás para mí son accesorias. La clave es la economía, porque es la que nos permite hacernos llegar de los satisfactores para poder precisamente cubrir necesidades. Acuérdense el concepto de economía, que es la administración de los recursos que son limitados para cubrir necesidades ilimitadas. O sea, normalmente pues, siempre estamos cubriendo necesidades. Entonces, la manera de administrar esos recursos para poder cubrir estas necesidades, eso es la economía como tal. Entonces, pues siempre estamos en búsqueda de eso. Así que no se presionen. Lo que estoy diciendo con esa frase es que no se presionen, que dejen que fluya y quien quita el día de mañana les interese tanto esto que sea una pasión que ustedes tengan, ¿no? Porque esas no las elegimos, esas no se eligen. ¿De acuerdo? Bien, gracias Jorge. Vamos a empezar entonces con algo que es entorno económico y empresa, que no es otra cosa que macro, ¿no? Unos conceptos básicos de macroeconomía que son importantes para poder empezar, digamos, a trabajar. Eso lo veíamos la clase anterior, si se acuerdan, que era el flujo circular de la economía como tal. ¿Recuerdan ustedes eso? Ahí faltan dos cosas nada más
que complementan ese movimiento es precisamente los que van del Estado al mercado de bienes y servicios, porque ahí si se fijan ustedes, el Estado o el gobierno, cuya labor principal es cubrir ciertas necesidades básicas. De hecho, creo que está mejor el otro formato que este, fíjense. Voy a ver si lo sustituyo por el que usamos la vez pasada, me gustó más. Pero bueno, eso también explica bastante bien. Ya lo habíamos visto, cómo funcionaba el flujo rojo y el flujo azul. La economía real en la parte del mercado, en el flujo que tiene que ver con bienes y servicios, que tiene que ver con mercado de factores de producción, y el flujo azul, que es la economía real, que es el flujo de los dineros que cierra el circuito por el otro lado. Entonces, hay dos flujos, un flujo y un contraflujo. El flujo tangible de bienes y servicios, el flujo intangible que lo cierra, el contraflujo es de dinero. Y el Estado en medio, bueno, se encarga de administrar nuestros impuestos que son pagados por las familias y por las empresas para brindarnos servicios, subvenciones y ayudas. Así que si el Estado me otorga a mí una beca o el Estado me otorga a mí un apoyo o el Estado me otorga una subvención como empresa, yo no tengo por qué agradecerle al Estado por hacer su trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Si el Estado me da vacunas para no enfermarme de COVID, yo no tengo por qué agradecerle al Estado por eso. Esa es su función, ese es su trabajo. ¿Entendido, muchachos? ¿Entendido? Sí, profe. Ok, Sí. porque luego a la gente se le olvida esa parte. De hecho, la gente que trabaja en el Estado es funcionaria pública o servidores públicos. O sea, inclusive un servidor, yo como profesor soy servidor público. Trabajo en una universidad pública y doy clases. Y mis clases no me las tienen que agradecer. Es parte de mi trabajo, de mi labor. Por eso gano yo un sueldo. ¿De acuerdo? Luego entonces, en el entendido que somos todos colaboradores en una sociedad, cada uno desde su trinchera. Por lo tanto, el Estado tiene cuestiones muy, muy, muy claras que cumplir, que brindar, qué servicios que brindar. Van a entender poco a poco a qué me refiero cuando hablo yo del liberalismo económico. En mi caso, yo soy liberal económico, de por qué queremos al Estado cumpliendo esas funciones y no metiéndose en la economía. Vamos a entender a qué es eso que se refiere el profe cuando dice meterse en la economía. Para nosotros liberales, él tiene una función muy específica que es muy importante, que es la que tiene que desempeñar y no meterse donde no. La otra que la deje trabajar, pues. Pero bueno, vamos a ir aclarando. Muy bien, hablábamos de esto el día de ayer lunes, que nos conocimos y empezamos a platicar de economía, de que todo el mundo tiene un ingreso y ese ingreso lo dedicamos a dos cosas. Si se fijan, los individuos que están en el dibujito ahí, hay uno que tiene más dinero, hay uno que tiene un poquito menos y hay uno que tiene un poquito menos. El primero normalmente es el capitalista o el que tiene dinero, el que tiene el factor capital, que gana, digamos, la tasa de interés de pago por el uso de su dinero. El segundo es la gente que trabaja, que tiene sueldos y salarios. El tercero es quien arrenda su tierra, recursos naturales, tiene un dinero por la renta. El otro que está ahí, pues de acuerdo a la teoría marxista sería algo que se llama como lumpen o basura, o de acuerdo a los términos modernos, para mí sería un nini, que no hace nada, nomás está ahí, ¿no? Bueno, hoy día sí va y cobra la beca que le da bienestar. Antes pues era más complicado, ahora los mantenemos. No solo pasa en México, también en Estados Unidos, por eso ahorita los apoyos al desempleo van a ir desapareciendo, ya dijo Biden, porque el agente económico es muy, es muy flojo, entonces si tú le das dinero, pues no lo va a hacer, no va a trabajar ya. Entonces, lo que está pasando en Estados Unidos es eso, la gente está dejando de trabajar porque ya les están dando dinero y ganan bastante bien por no trabajar. Entonces, no se trata de eso, se trata de incentivar el consumo a través del trabajo, incrementando el ingreso, pero si la gente pues, solo usa el ingreso que les da el Estado para no trabajar, pues ahí ya no produce riqueza y no sirve no nos sirve como sociedad un individuo o una serie de individuos que no trabajan. Entonces usamos ese dinero para dos cosas, para el consumo y el ahorro, o sea, para consumir y para ahorrar. Cuando hablamos de consumo, ustedes saben qué es la capacidad que tenemos, bueno, para como
individuos de poder comprar para satisfacer esas necesidades básicas. Por eso ustedes ven ahí la canasta básica donde está alrededor de la gente. Y del otro lado tenemos el ahorro, que el ahorro, en términos también de macros, si ustedes recuerdan, el ahorro es igual a la inversión. Pero eso pues lo vamos a volver a recordar ahora en estas clases porque el ahorro pasa a formar parte del sistema bancario y ahí se canaliza para que se generen inversiones. Por eso el ahorro es igual a la inversión. El ahorro no deja de ser otra cosa que un consumo postergado. Es decir, ahorro parte del ingreso que me sobra para poderlo consumir. También tenemos que entender que en los países o economías emergentes como la nuestra, normalmente no hay mucha capacidad de ahorro. Por eso se dice que el ingreso es menor o igual al consumo. Es decir, lo que la gente gana apenas le alcanza para consumir o a veces ni eso. Por eso es que nos endeudamos. Porque queremos mantener un nivel de vida por encima de lo que nos da nuestro ingreso. Que no es malo endeudarse, quiero aclarar, es inherente al sistema capitalista. Solo el manejo de él es donde hay que tener cuidado, digamos, ¿no? Y bueno, entendido ese punto, bueno, así se distribuye el ingreso. Otra cosa que quiero recordar es la propensión marginal al consumir y ahorrar. Cuando hablamos de que me van aumentando el ingreso o el sueldo o mi ingreso, conforme pasa el tiempo, la cantidad que dedico de cada nuevo peso a consumir, por ejemplo, si del primer peso que ganaba originalmente, supongamos que ustedes ganan un peso en su trabajo y le dedican 80 centavos al consumo y 20 al ahorro, y resulta que le subo el sueldo a otro peso más. De ese peso nuevo que se agrega, le vamos a dedicar no 80 ni 20 igual al consumo y al ahorro. Le voy a dedicar al consumo .70 y al ahorro .30. ¿A qué me refiero con eso? Que cada nuevo peso que se va agregando a su sueldo, cada vez utilizamos menos de ese nuevo peso en consumir, porque ya el peso anterior cubrió ciertas satisfactores que necesitábamos. Pero no dejas tú de consumir. Siempre estamos consumiendo, por eso se llama propensión marginal al consumo. No es proporcional, si fuera proporcional, de cada peso siempre lo dividiría igual. Siempre de ese peso usaría 80 centavos para consumir y 20 para ahorrar. Pero eso no pasa. Cuando la gente va ganando más, sí sigue consumiendo, pero consume en menor cantidad de su peso nuevo o de agregado de lo que dedicaba la anterior. Por una cuestión de lógica, ya las necesidades se van cubriendo, pero siempre seguimos consumiendo, porque es un término de economía que usamos que se llama escasez. La escasez tiene una connotación psicológica que quiere decir que siempre tendremos necesidades porque nuestra mente nos está inventando necesidades. Me gusta mucho hacer la pregunta en clase de, bueno, ¿creen ustedes que, por ejemplo, Jeff Bezos o Carlos Slim o Elon Musk tienen necesidades? ¿Tienen escasez? Y la respuesta normalmente es no, porque como creen que son ricos no tienen necesidades y eso está mal. No, en realidad el hombre, aunque tenga dinero, siempre va a tener escasez, porque siempre te vas a estar inventando algo que necesitas. Jeff Bezos, por ejemplo, es tan rico, igual que el de se me fue el nombre del empresario de Virgin. ¿Alguien lo recuerda? Richard Branson. De Branson, perdón, sí. Ujú. Branson y Bezos tienen tanto dinero que se inventaron una necesidad. ¿Cuál fue la necesidad que se inventaron ahora en julio los dos? Una escasez. ¿Qué necesitaban ambos? ¿Alguien recuerda? Branson, Bezos. Ir al espacio. Pues ir al espacio era una, no dice usted, profe, pero es una tontera. No, para ellos era una escasez. Les hacía falta eso. Por eso les digo que siempre nos inventamos algo. ¿De acuerdo? Bien. Dos conceptos básicos cuando hablamos en macro, de macro, que es importante recordar cuando estamos en estos términos, ¿no? Bien. El primero se llama inflación y el otro desempleo. Pero antes de entrar ahí, quiero recordarles algo que seguramente vieron. Asumo o pienso en macro. En los gobiernos a nivel económico tienen que mortificarse por dos cosas principalmente. Mantener dos tipos de equilibrio. Uno es el equilibrio externo y otro es el equilibrio interno. Cuando hablamos de equilibrio externo, nos referimos a el equilibrio que debe de haber entre lo que compro y lo que vendo. Es decir,
entre mis importaciones y mis exportaciones. Debe haber un equilibrio. La balanza de pagos debe estar equilibrada siempre. Equilibrada, no cometan el error de pensar que es siempre tenerla en cero o saldada, o sea, que lo mismo que gasté en comprar, lo voy a gastar en vender. No, sino a que las variaciones entre déficit y superávit de año con año o de trimestre con trimestre no sean muy grandes. Siempre va a haber variaciones, va a haber oportunidades donde voy a tener déficit porque compré un poquito más del exterior y va a haber momentos donde tenga superávit porque vendí más de lo que esperaba. Entonces, lo que se busca es tener, digamos, un comportamiento equilibrado, constante entre déficit y superávit. En términos estadísticos, diríamos que lo que buscamos es no generar puntos aberrantes positivos o negativos o variaciones muy marcadas entre un déficit y un superávit. Porque lo que provocaríamos sería entonces, si yo graficara eso, sería una serie de picos como montaña rusa, pero muy marcada, hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Um, no sé si alguno de ustedes se ha hecho un electrocardiograma. Cuando te hace un electrocardiograma, lo que hacen es registrar las oscilaciones del corazón entre los movimientos que tiene para que la sangre fluya por el cuerpo. Se registran los latidos. Es decir, como cuando el corazón como músculo se aprieta o se contrae para poder impulsar la sangre y luego cuando se relaja para que le entre la sangre nueva y así estar trabajando. Por eso se ve en el electrocardiograma, digamos, como las citas hacia arriba y otras hacia abajo. El médico revisa eso y te dice, ¿estás bien? ¿Cómo sabe el médico que estás bien? Bueno, porque revisa él eso, esas variaciones entre las subidas y las bajadas, y si tiene un comportamiento constante, no puntos aberrantes, es decir, un comportamiento con una variación menor, quiere decir que tu corazón funciona bien. Si las variaciones son muy altas entre lo que sube y lo que baja, te puede decir el doctor que tienes una arritmia o cualquier otra cosa de esas malas y te va a decir que no está bien. En la economía es lo mismo, como en la naturaleza. Por eso en estadística, si recuerdan ustedes que siempre nos enseñan a calcular algo que se llama varianza. Siempre estamos buscando la varianza y la desviación estándar. ¿Sí lo recuerdan eso? Y siempre nos dicen que la varianza para un análisis de datos debe ser la menor posible, porque una varianza menor implica que hemos encontrado cómo está funcionando eso bien. Si la varianza es muy elevada, quiere decir que algo no está bien. Entonces, esa es la clave ahí entre la venta y compra de bienes y servicios. ¿De acuerdo? Si tú le preguntabas al gobierno qué equilibrio prefiere, si el interno o el externo, o cuál es el que más le interesa mantener, te va a decir que el interno. El externo es importante, esto que hablamos del superávit entre lo que compro y lo que vendo. Pero a nivel interno nos interesa más porque es el bienestar de los pobladores en concreto, más cercano. Y ese equilibrio interno se da por eso que están viendo en pantalla, que es la relación entre la inflación contra el desempleo. Ambos son malos. Una inflación, ¿qué entienden ustedes por inflación, muchachos? Denme su concepto de inflación. ¿Alguien puede darme su concepto de inflación? Buenos días, profe. Buen ¿Precio, día. bienes y servicios? Perdón, díganme el nombre y lo que están diciendo porque no me queda claro. Leilani, A ver, Leilani, el aumento de precio a los bienes y servicios. el aumento de precios, Leilani, a bienes y servicios. ¿Coinciden con Leilani o le falta algo a ese concepto? Dice aumento de precios en bienes y servicios. ¿Qué le falta al concepto de Leilani? Siento que... Buenos días, profe. Me llamo Buen día. Orlando o Aldo, como Orlando. gusta decirme. Sí, no, ya aquí ya los veo porque me salí tantito de la presentación para poder verlos. Ok, pues yo lo entiendo como la devaluación del peso, que cada año creo que no sé si está entre el 4 o 5% de la devaluación del peso. O sea que cada año se va haciendo, o sea, con el dinero que tú gastabas en un año, ya no vas a comprar las mismas cosas al siguiente año.
Bien, Orlando. ¿El concepto es correcto? ¿Estás usando una palabra que puede afectar? Yo te puedo decir no por una palabra Ajá, que usaste. Hablaste de devaluación, ahí no entra eso. ok. Sí, puedes decir, sí está correcto tu concepto, ¿eh? O sea, como vas, está bien. Pero esa palabra devaluación no se usa ahí. Eso se usa cuando hablamos de tipo de cambio y ya no se usa, ahora se llama depreciar. Ok. Pero lo que tú estás diciendo es la pérdida, fíjate bien, del poder adquisitivo. Ajá, ándale. Eso, el poder adquisitivo. ¿Qué es el poder adquisitivo? Lo vamos a ver. El poder adquisitivo es la pérdida del valor de tu moneda precisamente frente a los precios. Ahora, hay un asunto aquí, para el concepto más sencillo, tanto para Leyland y como Orlando, de la inflación, es lo siguiente, están correctos que es el aumento de precios, pero hay una palabra que les faltó, es el incremento generalizado de precios en bienes y servicios. Generalizado. ¿Por qué generalizado? ¿A qué se refiere ese generalizado? ¿Qué cambia de concepto decir que es el aumento generalizado de precios, decir que es el aumento de precios? Que puede abarcar más cosas. Sí, Rebeca, te voy a decir por qué. Por ejemplo, en México sucedió en la época de Calderón, a lo mejor no lo recuerdan porque fue hace mucho tiempo y ustedes estaban muy chiquitos seguramente, y no creo que tuvieran ustedes mucha preocupación por eso. En la época de Calderón sucedió algo, hubo un incremento en el precio de la tortilla increíble, increíble, no sé, valía como 8 pesos y de repente se va a 10 y luego se va a 12, pero era solo la tortilla y dos o tres productos más. Ese aumento de precios no fue generalizado, solo fue en algunos productos y era por una cuestión de acaparamiento, que los empresarios que proveían los insumos para esos bienes empezaron a acapararlos para hacer que incrementara el precio y ganar más, hasta que los agarraron, el gobierno los agarró y los sancionó, porque eso no es, digamos, algo correcto, no es una práctica, se le conoce como una práctica desleal en el mercado. Entonces, por eso tenemos que aclarar, cuando hablamos de inflación es generalizado, es todos los precios en su conjunto suben. No es que unos sí y otros no, no, todo sube. Cuando vemos el fenómeno en la economía, que todos los precios se van incrementando, como en este momento ustedes lo pueden ver. Si van y hacen mandado o acompañan a sus papás al mandado o hacen el propio, se van a dar cuenta ustedes que hay inflación. ¿Qué es eso? Que todo está aumentando de precio. Sí se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Sí, de hecho, eso se nota más cada año, cada enero, cada principio de año, que por ejemplo vas al mandado por primera vez del año y cuando quieres comprar ya tienes que sacar más de la bolsa. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, con respecto al año pasado, pues hay más inflación. Producto en otros países a la pandemia y a las políticas contracíclicas, que luego platicaré de qué se trata. En el caso de México no aplicaron nada de eso, pero aquí el gobierno no ha hecho, digamos, su tarea bien. Tengo que criticar, por cierto, tengo que ser claro con eso, no es algo en particular contra López Obrador y su gestión, pero la verdad no lo han hecho muy bien. Entonces tengo que ser muy puntual por qué se están dando estos fenómenos y tiene que ver con la mala administración en este momento. O sea, no lo han hecho de manera correcta, por eso estamos padeciendo una serie de cosas. Ya después de 3 años de gobierno no puedes decir que fue gracias a los gobiernos anteriores. ¿Estamos de acuerdo? Eso ya pasó. O sea, eso lo puedes decir. Todavía les damos chance el primer año. Si es como si usted, Orlando, me dijera, no, profe, discúlpeme, yo no sé estas cosas de economía porque el profe de la primer materia de economía no me enseñó. No, ya, o sea, ya pasó por macro, micro, o sea, ya. Sí estamos de acuerdo, o sea, ya ahorita está muy lejos de ella, como para echarle la bronca al profe de economía de primer curso. Ya ahorita es, pues ya, después de tantos años ya es responsabilidad suya haberse puesto al día. Entonces, si no lo hizo, pues es suya. Aprendamos eso también, asumir esa responsabilidad, ¿no? Entonces, el gobierno lo que está haciendo es eso, echa la bronca atrás, pero ya ahorita no, ya a mitad de sexenio, ya lo que está sucediendo es producto de lo que no se ha hecho en estos años. Así que bueno, la inflación va por ese lado. Es el incremento generalizado de precios. Ahora, ¿por qué se da la inflación? Esa es la gran pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué aumentan los precios de esta manera tan exorbitante? ¿A qué se debe? Normalmente la inflación se incrementa o sube o se provoca por un incremento en la masa monetaria. ¿Qué es la masa monetaria? La cantidad de dinero que circula en la economía, que está en circulación. Hay mucho dinero en la economía.
La pregunta siguiente después de esa es, bueno, ¿por qué hay tanto dinero en la economía? Hay dos vías para que exista mucho dinero en la economía. La primera vía, en términos muy liberales, sería si hablamos de una economía no intervenida, o sea, donde el Estado no está tan metida, sería por ser productivos y eficientes. Por ejemplo, Japón le sucedió en la década del 80 y tronó en los 90, que era muy productiva, era excesivamente productiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que producía, vendía a nivel nacional e internacional, y eso provocó que al vender tanto generara una gran cantidad de dinero que entraba al país y que tenía el país. Ese dinero que entra de golpe es dinero que es porque es eficiente y productivo. Cuando ese dinero inunda la economía nacional, provoca que los precios vayan incrementándose precisamente porque pues hay dinero. Esa es la primera vía. La segunda vía puede ser como lo que estamos viendo ahorita por el COVID a nivel internacional, por eso hablamos que hay un exceso de liquidez. Los países, al darse cuenta, los gobiernos de los países, al darse cuenta que tenían que parar y meter a cuarentena, a confinamiento a su gente, porque pues el virus no sabíamos qué iba a pasar con él, iba a detener la economía y eso iba a colapsar todo. Lo que tuvieron que hacer fue aplicar una política que John Maynard Keynes, un economista del tren, en 1936, en su libro La teoría general del interés, el empleo y el dinero, explicaba cómo hacerle cuando hay crisis muy severas y cómo el gobierno tiene que intervenir. Él fue el primer economista que propuso que el gobierno se metiera en la economía, pero de manera muy limitada, lo aclara en el libro, solo cuando existen situaciones apremiantes para que el ciclo económico pase rápido. Por eso se llama política contracíclica, es ayudar al ciclo económico en la parte de recesión a pasar rápido por ahí, de la depresión económica, salir rápido de eso para poder volver a empezar el ciclo. ¿Cómo lo iba a hacer? Dando apoyos. Todos los gobiernos a nivel global el año pasado, por lo del COVID, sacaron la chistera y empezaron a meter dinero en la economía. Eso genera un aumento de dinero en la economía y una presión. Por eso todos los países ahorita, incluyendo Estados Unidos, tienen una hiperinflación o un exceso de liquidez, producto de una política para evitar precisamente que colapsara la economía. Por eso lo hicieron. Entonces, la inflación es porque hay un aumento excesivo de dinero en la economía circulando. Voy a decirles algo. Supongamos que ustedes tienen un exceso de peso por lo que comen, como días como el de ayer, que va y come uno pan con café, porque se antoja. Si ustedes quieren bajar ese peso excesivo, ¿cómo le van a hacer? Limitando ¿Qué las limitas? comidas, Devani, las comidas, ¿qué más le agregaría a usted aparte de eso? cosas sanas, por así decirlo. Ok, dejas cosas que no y come cosas sanas, ¿qué más? Ejercicio. Ejercicio, ¿qué otra cosa? Bueno, hay muchas soluciones para bajar de peso, estamos de acuerdo. Bueno, hagan de cuenta que es lo mismo. La inflación es como si el país aumentara de peso porque tiene mucho dinero. Entonces lo que tengo que hacer yo es sacar eso de ahí, como cuando quiero bajar la grasa, es igual. ¿Cómo le voy a hacer? Sencillito. Aplico políticas macroeconómicas, ahorita se van a acordar, lo vieron de macroeconomía seguramente, que se llaman restrictivas. Vamos a restringir eso que está provocando el excedente. Se nos está acabando la llamada. Ahorita que se nos acabe, voy a volver a contactarlos, ¿de acuerdo? Ya sin música, ya estaba directo. ¿Sale? Ok, Sí, está profe. bien. Bueno, Vale, ahorita vale, estamos profe. un ratito ahí, pero bueno, vamos a esperar. Les decía, estamos entonces con esa situación apremiante de que necesitamos bajar la inflación y lo que vamos a provocar es lo siguiente. Uno, la emisión de dinero, o sea, ya no voy a emitir, mi Banco Central ya no va a emitir dinero para meter a la economía, voy a restringir, voy a empezar a recoger dinero. Por lo tanto, lo voy a hacer como la dieta que te ponen y que ya no puedes comer, no sé, pan cuando llueve, ni modo. ¿Cómo le vas a hacer? Pues restringimos. ¿Cómo vamos a restringir? Aumento los impuestos. Si incremento los impuestos, recojo dinero de la economía y lo estoy sacando. Ofrezco bonos con tasas de interés muy atractivas para que la gente su dinero vaya y lo invierta en bonos del gobierno.
Entonces van, invierten en bonos y recojo otra cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Subo las tasas de interés para hacer atractiva la inversión en cartera o la inversión en dinero en la banca y que el dinero salga de la economía y se refugie ahí. Y por lo tanto, si las tasas de interés están altas, pues nadie va a pedir prestado para poder poner negocios porque ya no es atractivo, es más atractivo guardar el dinero del banco. Con eso logro bajarle presión a la economía y voy sacando dinero de circulación, lo que provoca que la inflación se esté viniendo abajo. ¿De acuerdo? ¿Por qué en el dibujo que tienen ustedes ahí en su pantalla está la inflación por un lado y el desempleo por otro, como si fuera un sub y baja? Porque en realidad el equilibrio interno no es otra cosa que un sub y baja entre la inflación y el desempleo. Porque cuando yo genero las políticas restrictivas para generar que la inflación o provocar que la inflación, perdón, baje, como la inflación implica que hay menos dinero en la economía, empieza a bajar la inflación o el nivel de precios, pero la economía se va quedando sin dinero y eso genera desempleo. ¿De acuerdo? O sea que cuando la inflación baja, se genera desempleo y que cuando el desempleo baja, se genera inflación. Entonces voy bajando la inflación y el desempleo va aumentando. Cuando el desempleo es demasiado, cuando es muy elevado, ya es un problema serio, porque yo no puedo permitir que mi gente esté desempleada, porque si mis ciudadanos están desempleados, entonces se van a dedicar a hacer cualquier otra cosa, pero menos algo productivo, pues porque no ganan. Normalmente se genera una serie de problemas sociales fuertes porque la gente no tiene qué hacer, o se me van a ir a trabajar a otro país y luego voy a andar presumiendo las remesas, que ese es un gran error que hace el gobierno, presumir las remesas como un logro. Es una vergüenza presumir remesas, porque quiere decir que tus ciudadanos se tienen que ir de tu país porque aquí no puedes generar la calidad del empleo necesario para que puedan quedarse aquí. Eso no es de presumirse. Digo porque también lo vi esta semana. Digo que este gobierno anda muy mal en eso. No, necesitamos trabajar en generar empleo de calidad aquí. Porque sí, las remesas ayudan, pero no es lo mismo que generar la riqueza en tu país para que tu país prospere. Entonces, eso es lo que se tiene que trabajar. Definitivamente. Entonces les digo, cuando esto se voltea, cuando la inflación, cuando hay deflación, o sea, cuando ya hay inflación muy bajita, o sea, ya no hay inflación como tal, se llama deflación, se genera un desempleo y un desempleo muy prolongado, digamos, no es algo muy bueno que digamos, porque la gente la tenemos ahí parada, es el famoso paro que le llaman, está todo el mundo detenido. ¿Cómo creen ustedes que pueden hacer para generar que el desempleo baje? ¿Qué harían ustedes? ¿Alguien? ¿Puedes repetir, perdón, la pregunta? ¿Qué puedes hacer tú, Devani, para que ya vimos qué podemos hacer para que la inflación baje, pero para que el desempleo suba, digo, disminuya también? Si el desempleo está muy alto, ¿cómo le puedo hacer para que baje? Generar mayor trabajo. Generar más trabajo. Muy bien, ahorita que regresemos me dices cómo, ¿sale? Que ya va a terminar el relojito. Ok. Bueno, ahorita los veo. Estamos de vuelta. A ver, permítanme, admito todos los demás. Admito todos los demás.
Ahí vamos, permítanme. Ok. Muy bien. Bueno, Devani nos iba a decir entonces, me decías que era generar empleo, ¿no? Sí, generando empleo. ¿Cómo lo harías? Mm, pues digamos ahorita, ¿no? Que hay pocos empleos abiertos debido a la pandemia. Ajá, Hay algunas empresas que están intentando pues mantenerse, ¿no? Mantenerse abiertas y también por el escaso pago que se les está brindando, ¿no? ajá. Bien, fíjate bien, Devani, lo que vas a hacer es justamente lo contrario que explicaba cuando hablaba yo de las políticas, ahora hay una política restrictiva para poder generar que la inflación bajara. Aquí es al contrario, como bien señalas, hay que hacerlo a través de una política, se llama expansiva de la economía. Es lo contrario, voy a inyectar dinero para generar estos empleos que tú dices. En el caso de México, como tú lo ilustras, es la situación particular de México. En México no hay política contracíclica como tal, por eso está batallando un poco más. A nivel internacional, sí las aplicaron. ¿Qué son las políticas contracíclicas? Cuando el gobierno incrementa el gasto. ¿Qué es el gasto? El gasto se refiere a apoyos, subvenciones directas a los empresarios para evitar que estos quiebren, o bien abre concursos de obra pública o ofrece apoyos directos para la gente que quiere emprender un negocio, y eso genera que la gente quiera empezar a trabajar. La otra es disminuir las tasas de interés. Cuando tú disminuyes las tasas de interés, haces más atractivo el crédito, pero desincentivas la inversión en cartera. Es decir, yo como inversionista no voy a invertir en cartera porque la tasa de interés que me paga es muy bajita, entonces prefiero mejor invertir en lo que viene siendo incrementar lo que es la inversión directa en los negocios, en sectores. Y Por profe, eso, por ejemplo, el apoyo sí. directo también sería con las escuelas. Me refiero a generar más estudios para, por ejemplo, los ninis, lo que comentaba usted, Ajá, gente que no trabaja ni estudia, también se les da apoyo por eso, ¿no? Para el sí, estudio. sí. Sí, bueno, se les da apoyo, en general se les da apoyo para que puedan consumir. Por eso los ninis ahorita tienen apoyo aquí para que consuman. Se supone que la intención de los apoyos de este tipo es como lo hacen en Estados Unidos, que se llama apoyo al desempleo, que durante el tiempo que estás desempleado, el gobierno te está apoyando con una cantidad para que tú puedas encontrar empleo con tranquilidad, o sea, que no estés desesperado porque o sea, en lugar de que vayas a delinquir, cometer un acto que no está bien, tengas por lo menos la tranquilidad que tienes ese apoyo en lo que consigues trabajo. Para eso son los apoyos en desempleo. Esa es digamos, la intención con la que están creados. En México se ha malinterpretado y la gente lo toma como que el gobierno me mantenga, pues literal, lo cual no es correcto. Entonces sí, todos esos apoyos van por ahí, van orientados a que la gente, bueno, se prepare, se capacite y que vaya aportando, pues que esté ocupada. Necesitamos que la gente esté ocupada, trabajando, sobre todo generando riqueza. Entonces les decía, lo que hacemos es abrir la llave, la otra es disminuyo los impuestos. Si a la gente le cobro menos impuestos, puede usar ese dinero para gastar y eso incentiva el motor de la economía. En México con la pandemia no disminuyeron ningún impuesto, la gente tuvo que seguir pagando, por eso muchas empresas quebraron. En el resto de los países a nivel global, todos los países bajaron los impuestos, bajaron los apoyos a lo que es como Infonavit, Seguro Social, o sea, ayudaron a las empresas a bajar la presión por ese lado. Eso deja más dinero al empresario para pasar por el momento tan duro del confinamiento y poder mantener los empleos, que es lo importante, porque la gente necesita tener un ingreso para gastar. Si tú aplicas estas políticas de Bani, lo que vas a generar es que el empleo se incremente. Pero, como ya comprendieron ustedes, si hay más dinero en la economía, ¿qué se genera? O sea, quito el desempleo, pero ¿qué voy a generar a la larga? ¿Alguien? Sí. Inflación. Inflación, muy bien, Orlando, inflación. Hay una relación entonces inversa entre ambas. Si se está generando un país inflación, no hay desempleo. Y si en un país se está generando desempleo,
no hay inflación, siempre es así. Solo en algunos casos, y lo vamos a ver el siguiente semestre cuando entre yo a explicarles cómo funcionan las crisis económicas. En algunas crisis económicas, en algunos momentos de la historia, se genera algo que físicamente sería imposible, pero en economía sí sucede, que se llama estanflación, que es un estancamiento económico con inflación. O sea, suceden las dos al mismo tiempo. Es muy raro, pero sí sucede. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, profe. Bien, profe. vamos sobre los últimos 2 puntos. Crecimiento y desarrollo económico, entender la diferencia entre ambos. Aquí hablamos de crecimiento económico cuando un país genera riqueza, va generando riqueza. Se vamos aumentando la cantidad de producción de nuestras ventas al exterior. El nivel de bienestar no se ve movido, ese sí no se ve. O sea, aquí no hay impacto en el nivel de bienestar, solo hay impacto en el nivel económico. O sea, ganamos más dinero, pero el dinero se concentra en pocas manos, o sea, no hay una distribución de la riqueza, digamos, más correcta, y no palpamos el crecimiento como tal. ¿Qué diferencia hay entre un país con crecimiento económico y otro que tiene desarrollo económico? Que este incremento en el dinero lo vamos a ver nosotros reflejado en la calidad de vida. ¿A qué nos referimos? En la calidad de los servicios públicos, que el ingreso en general, aunque hay empresarios que van a estar ganando más, o gente rica que va a tener más, la mayoría de los ingresos de la gente que trabaja también se van a ver beneficiados. Es decir, el ingreso de la gente que trabaja le alcanza para consumir sus satisfactores, digamos, básicos y para darse uno que otro lujo. Además que el país le brinda una calidad de vida que que en países como el nuestro no tenemos. Si alguno de ustedes ha viajado al extranjero, hablo concretamente en el caso de América, que haya ido a Estados Unidos o Canadá, o si han sido más internacionales y se han ido, saltado el Gran Charco y han ido a Europa, se van a dar cuenta ustedes que la calidad de vida del servicio público, de los servicios públicos que se brinda, de lo que uno ve cuando camina por esas calles, de lo que uno conversa con la gente, es muy distinto a lo que tenemos aquí. Esa es la diferencia entre el desarrollo económico y el crecimiento. En el desarrollo económico, el bienestar no es un concepto que se usa para que políticamente votes por mí, sino es un concepto que tú vives día a día. Acá en nuestros países emergentes usan la palabra bienestar para venderse políticamente, pero al final del día no hay bienestar porque tienes desempleo y una serie de cosas ahí que no te ayudan, ¿no? Entonces hay que aclarar muy bien ese punto. Puedes tener crecimiento que no lo tenemos en México. De hecho, con este gobierno no hemos tenido crecimiento económico, tengo que ser claro, están los datos, ahí están. No hay crecimiento económico, no hemos generado riqueza. Y ya no es culpa ni de los gobiernos anteriores ni de la pandemia. No se ha generado porque las políticas no se han aplicado de manera correcta. Cuando un país aplica eso, genera riqueza, crecimiento económico. Nosotros no tenemos ni esto ahorita. Esperemos que esto vaya cambiando porque la pandemia tendría que cesar y esperamos que el gobierno se ponga las pilas y cambie la dinámica para poder generar crecimiento económico que a lo largo nos lleve al desarrollo que tanto esperamos o al famoso bienestar que estamos esperando, ¿no? La otra variable macro importante que hay que contemplar, lo mencionaba hace rato, la palabra de evaluación, creo que fue Orlando, me acuerdo, habló algo de evaluación. Bueno, ya no se habla de evaluación, son los tipos de cambio, que es cuando comparo mi moneda con la moneda extranjera. Lo que estoy comparando es la solidez económica de un país con otro. Eso hacemos con el tipo de cambio. Cuando yo hablo del tipo de cambio, tantos pesos por dólar o tantos euros por dólar, estoy comparando las economías. Si una economía es fuerte, tendrá una moneda fuerte al exterior. ¿Por qué siempre usamos el dólar como base para comparar las monedas? Porque el dólar es la moneda extranjera que se conoce como activo financiero internacional. Así lo acordamos a nivel global en 1944 en la reunión de Bretton Woods en New Hampshire, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde establecimos algunos mecanismos para el nuevo orden que se iba a instaurar, y uno de ellos fue el activo financiero, que era la moneda con la que se iban a manejar todo lo que son las reservas internacionales, pero sobre todo los intercambios. Entonces, todos decidimos que fuera el dólar y el dólar es la moneda internacional. Por eso siempre se compara todas las monedas con dólar. Comparamos la fortaleza de esta economía con esta. Si mi economía no está sólida, valdrá más el dólar con respecto a mi moneda. Si mi economía se va haciendo más fuerte, disminuirá el valor en mi moneda de esta moneda. ¿De acuerdo?
Así que si algún día México llegara a estar en una posición económica muy fuerte, el dólar valdría 10 pesos, por decir algo, u 8. Ahorita estamos en 20, bueno, quiere decir que más o menos. Si llegamos a 30, quiere decir que las cosas no pintan muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, aclarados esos puntos, son conceptos macro que debemos de tener claros. Dejaría yo la clase aquí el día de hoy y nos vemos mañana para continuar acercándonos ya a los conceptos, digamos, históricos del comercio internacional y meternos ya en el tema. Un placer, muchachos. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Claro, profe. Mañana, profe.